los gigantes pelirrojos contra los nativos americanos. Según antiguos relatos de los nativos, cuentan que hace cientos de años, mucho antes de la conquista española, habitaron en el continente seres malignos que amenazaban con terminar con todas las tribus de indígenas americanos. Estas criaturas eran realmente aterradoras, pues medían más de 4 metros y poseían una fuerza descabellada. El temor de los primeros habitantes del continente era creciente, pues estos gigantes eran crueles asesinos. Una tribu llamada los Paiots denominó a esta curiosa raza de gigantes como los Citeca. En la lengua de los nativos la palabra Citeca significa comedores de tule. Los llamaron así debido a que estos gigantes utilizaban la planta de tule para fabricar diversos artefactos que utilizaban en sus aldeas, como balsas y elementos de cacería. En ese tiempo, las tribus de indígenas mantenían constantes conflictos con otras tribus, ya sea por territorio, caza o mujeres. No obstante, con el tiempo los nativos Paiots del norte empezaron a tener conflictos con otra tribu mucho más poderosa que ellos, los Citeca. Un día los Citeca aparecieron en las aldeas de los Paiots del norte, y no precisamente para entablar una relación de conveniencia, sino que llegaron violentos a saquear todo aquello que había en las aldeas. Incluso llegaron a tomar a un par de miembros de la tribu, llevándolos como alimento. Aquel fatídico día, los Paiots del norte se sintieron realmente amenazados, pues habían perdido gran parte de su trabajo y, sobre todo, habían perdido a miembros importantes de sus familias. Así, llenos de miedo, empezaron a difundir los dolorosos sucesos que vivieron. El líder de las aldeas avisó a las demás tribus sobre estos nuevos enemigos a los que ahora debían enfrentar. Eran hombres y mujeres gigantes, tenían el pelo rojo y los hombres tenían grandes barbas rojas. Su piel era muy pálida y su rostro era espantoso, decía el líder de los Paiots a las demás tribus. Con el impactante aviso de los Paiots del norte, muchos se mantuvieron alerta ante cualquier amenaza, resguardando su alimento y preparando sus armas. Pasaban los días y los Citeca regresaban, destruían todo y siempre tomaban como botín a guerreros Paiot que jamás se los volvía a ver. Esto se repitió constantemente, y los indígenas, cansados y muy furiosos por lo que le sucedía a su pueblo, decidieron no huir, sino enfrentar las amenazas que no los dejaba vivir en paz. De este modo se marcó el inicio de una guerra entre la tribu de los Paiots del norte y la tribu de los gigantes Citeca. De esta forma los nativos empezaron a prepararse para contraatacar a los gigantes enemigos. A pesar del miedo decidieron preparar armas para acabar con la tribu. Poco a poco fueron analizando los movimientos de los gigantes pelirrojos, escondidos y sigilosamente para ver en dónde se alojaban, qué hacían, cómo vivían y cuáles eran sus debilidades. Muy inteligentes, los Paiots estudiaron a sus enemigos por un tiempo para así atacar con más certeza. Mientras observaban a los Citeca, más ataques se daban en las aldeas Paiot, lo que sirvió para que vivieran el momento en el que sus compañeros Paiots eran degollados y devorados por los gigantes como un delicioso aperitivo. Este doloroso acto impactó profundamente en los Paiot, quienes llenos de rabia decidieron poner en práctica su plan que por mucho tiempo estuvieron planeando, para terminar de una vez por todas con estos malévolos seres caníbales. Prepararon arcos, flechas, lanzas y demás artefactos que ayudasen a derrotar a sus enemigos. Se dio el primer ataque, lastimosamente fue un total fracaso, a pesar de que tenían un buen ataque en combate. La fuerza de los gigantes era superior, pero lejos de darse por vencido los Paiots del norte tomaron poder, y empezaron a llamar a guerreros de aldeas vecinas, para que los ayudasen en la guerra en contra de la tribu Citeca. Con los años, los ataques empezaron a tener mayor fuerza, y con gran inteligencia los Paiots iban ganando poder en el campo de batalla. Fue tanta la astucia y fuerza de los pequeños indígenas Paiots, que incluso lograron derrotar a muchos de los gigantes pelirrojos durante varios enfrentamientos. Este hecho se fue dando por más tiempo, lo que obligó a que los Citeca huyeran hacia el Gran Lago, en donde decidieron establecer su nueva aldea. Con el tiempo, los gigantes habían construido grandes balsas con tule para así escapar hacia el lago en los ataques de los Paiot, y de igual forma empezaron a extenderse por otras tribus de Norteamérica, en donde capturaban a sus presas y las devoraban enteras frente a sus familias. La guerra entre estos gigantes y las tribus nativas se fue acrecentando hacia otras partes, pues los Paiots habían ocasionado que huyeran a otros sitios por los crueles ataques y muertes en los enfrentamientos. Un día,
cansados de los violentos ataques de los pelirrojos, los Paiots decidieron reunir a todas las tribus, y así atacar con fuerza para acabar definitivamente con todos los gigantes que los acechaban. Con los días, lograron establecer una gran estrategia que garantizaría su supervivencia. Llenos de miedo se unieron todos a la lucha que estaba por llegar, y armados con antorchas, lanzas, arcos y flechas esperaron la llegada de los gigantes Citeca. Por otro lado, los gigantes pelirrojos, como de costumbre, salían a cazar y a atacar a los pequeños Paiots, esperando pequeños ataques sin importancia. Sin embargo, aquella noche sería muy diferente. Cuando llegaron hasta una aldea del norte, todo el pueblo armado corrió con un grito de guerra hacia los Citeca, y estos sumamente asustados, al ver todo el armamento y la furia que poseían los Paiots, los Citeca empezaron a huir del lugar. Muchos de los gigantes cayeron en combate, fueron gravemente heridos y degollados, mientras que los más afortunados lograban escapar de la furia de los Paiot, quienes los perseguían intentando exterminarlos. Esa noche los Paiot se habían prometido regresar a casa con la victoria, pues no permitirían que esta raza de gigantes acabara con sus tribus. Los Citeca, al ver que los Paiots les perseguían muy de cerca, corrieron para esconderse al interior de una gran cueva que utilizaban como santuario, hoy llamada la Cueva de la Black. La oscura cueva ocultaba a los grandes pelirrojos, quienes llenos de miedo habían visto caer a muchos de sus compañeros por los ataques de los Paiots. Los nativos esperaron en la entrada de la cueva a que estos gigantescos seres salieran y así darles muerte. Sin embargo, estos no daban señal de querer salir. Impacientes, los Paiots empezaban a alentar a los Citeca a que salieran a combate. Los llamaban para luchar y así dar por terminada la guerra que por muchos años los atormentó. No obstante, los Citeca se negaron rotundamente a abandonar su santuario. Los Paiots se mantenían a la espera de la salida, pero ellos jamás salieron, por lo que los indígenas optaron por atacarlos de una manera mucho más astuta. Así, empezaron a recolectar maleza, troncos y demás plantas secas para obstaculizar la entrada. Finalmente, prendieron una gran hoguera en la boca de la cueva. La llamarada era descomunal, y el humo hacía que la vista sea casi imperceptible. Poco a poco empezaron a escuchar ruidos y gritos de desesperación en el interior de la cueva. Los Paiots sabían que su plan había funcionado y listos para el ataque, empezaron a lanzar flechas hacia los gigantes que a duras penas lograban alcanzar la salida. Los llantos de desesperación eran incesables, y poco a poco empezaban a salir los gigantes. Sin embargo, los Paiots los atacaban cruelmente matándolos al instante. Muchos otros morían calcinados al intentar huir por encima del fuego. Y otros, en cambio, no abandonaron la cueva y murieron asfixiados por la gran humareda que provocó la hoguera. Así los Paiots marcaron su victoria, habían derrotado a la gran tribu asesina, exterminándola de la tierra, asegurándose de que jamás volvieran a atacarlos. Así este gran logro se convirtió en respeto y honor para los Paiots, pues las demás tribus que eran atacadas se sintieron profundamente agradecidas con la victoria, pues ya no volverían a sufrir a causa de los crueles gigantes pelirrojos, y así los empezaron a llamar Saidokara, que significa verdaderos guerreros conquistadores. Se dice que estos guerreros Paiots aún conservan atuendos sagrados en los que ataron parte del cabello rojizo de sus enemigos, como señal de victoria y poder.